pasando, porque producto de la pandemia también se han atrasado mucho las posesiones efectivas. Si usted tiene dudas, por ejemplo, de que si se puede quedar viviendo en la casa de su mamá que partió, pero sus hermanos quieren vender, ¿qué pasa? Llámenos, consulte también y mándenos sus preguntas con el hashtag Buenos Días TVN. Se las vamos a responder aquí con Claudio Valdivia, porque Claudio, a propósito de este conflicto que estamos viendo, a propósito de Bélgica Castro y su muerte y del el reclamo que hace el hijo, ¿por qué se están demorando tanto las posesiones efectivas? Las posesiones efectivas se pueden seguir dos caminos. El primero, cuando hay testamento. Cuando hay testamento se tiene que hacer ante el juzgado civil, y ya sabemos lo que está pasando en los juzgados civiles que están detenidos por el estado de catástrofe que existe hoy día, por el estado de excepción, y por lo tanto todos los términos probatorios están suspendidos y por lo tanto los juicios civiles no avanzan. Pero las posesiones efectivas, cuando no hay testamento, que en la gran mayoría de las situaciones, se hacen ante el registro civil. El registro civil tiene una demora significativa e importante en la tramitación de una posesión efectiva. ¿Cuánto puede demorar? 3 meses, 4 meses. ¿Cuánto están demorando hoy día? 6 a 9 meses. Ya, mira, llevémonos la pizarra que tenemos aquí, Claudio. Me voy a cruzar. Crúzate nomás, por favor, Claudio querido. Porque mira, ¿qué pasa? Aquí te pasó el plumón. Cuando un ser querido muere y tiene una propiedad, como este caso, ¿cómo se reparte la herencia de esta casa? Cuando estemos hablando voy a decir que es una posesión efectiva intestada, es decir, no hay testamento. Ya. ¿Cómo se divide una? Pensemos en un gran círculo, perdón si no es tan simétrico. Cuando hay hijos, aquí hay que determinar cuándo muere una persona, quiénes quedan. Si queda la cónyuge sobreviviente y quedan hijos, la herencia se debiera dividir por mitades, sí o sí. ¿A quién le llega la mitad? Al cónyuge sobreviviente. Y los hijos, la otra mitad. La regla general indica que al cónyuge sobreviviente le corresponde el doble de cada hijo. Pero esta va a ser, en el fondo, el resultado final, que el cónyuge sobreviviente tiene la mitad. La mitad es para la mujer o para el marido después de la partida de su respectivo esposo. Y el resto, la mitad para los hijos. Así Muy queda. importante también aclarar que el conviviente civil, de acuerdo a unión civil, tiene los mismos derechos que el cónyuge sobreviviente, pero tiene que haberse firmado el acuerdo de unión civil, tiene que estar vigente, para que las parejas de hecho no tienen ningún tipo de derecho hereditario. Sí, esto que estamos conversando también es bien importante porque en la pandemia han partido muchos seres queridos y hay muchas personas que están viviendo esto. Entonces seguimos, esto sería la casa. Esa sería la casa. ¿Cómo se repartiría? Ya, y aquí, ¿qué pasa si la mujer, por ejemplo, que pierde al marido, quiere quedarse viviendo en la casa y los hijos quieren vender? Nadie está obligado a la indivisión, eso es lo que dice el código, pero en buen chileno y hablándolo claro, nadie puede obligar a una persona a permanecer en una comunidad hereditaria. Cuando se abre una sucesión, cuando muere una persona. Si la mamá se quiere quedar viviendo en la casa, ¿los hijos podrían forzar a venderla? Sí. ¿Qué tendrían que hacer? Iniciar un juicio de partición. Pero ya sabemos lo que pasa en los juzgados civiles, porque ese juicio de partición hoy día quedaría también detenido. Ah, claro, por la pandemia, producto de la pandemia. Tenemos muchas preguntas que nos están llegando con el hashtag Buenos Días TVN. Pasamos a revisar algunas. Aquí está. Mi abuelo murió en pandemia por COVID en junio del año pasado. ¿Por qué es tan difícil sacar la posesión efectiva? ¿Por qué es tan difícil? Porque la posesión efectiva hace un par de décadas se pensó que lo mejor era que no se hiciera con abogado y lo puede hacer cualquier persona. Llenar el formulario de posesión efectiva es muy difícil, eso es lo primero. Y hay una barrera de acceso muy importante y hoy día no existen mecanismos de difusión e información de cómo hacerla. Segundo, ¿por qué está demorando tanto? Ya lo explicábamos, el registro civil tiene una demora significativa a propósito de la pandemia. Y lo segundo, las personas no saben, insisto, y volviendo a lo primero, no saben cómo hacer una posesión efectiva. ¿Qué tienen que tener? ¿Qué documentos tener? Hoy día el formulario está en la página del registro civil y por lo tanto las personas podrían llenarlo e ir a una oficina del registro civil. O sea, no se necesita abogado para hacerlo. No se necesita abogado en una posesión efectiva intestada. Perfecto, vamos con más preguntas entonces, pero aunque no tenga testamento o si tiene testamento... Una posesión efectiva intestada no tiene testamento. Cuando hay testamento, esta situación cambia, podría cambiar. ¿Por qué? Porque el testador podría decir, no, mire, ¿sabe qué? Yo quiero disponer de la mitad de mi herencia. Es decir, aquí borramos y esta es la mitad que se va a tener que dividir entre cónyuge sobreviviente y los hijos. Y el testador podría decir, cuarta de mejoras y cuarta de libre disposición.
Esta cuarta yo podría mejorar, perdón, se está viendo, pero pésimo. Ahí está. Ahí. Ya, ahí. Ahí, Ya, aquí tengo una cuarta de mejora y una cuarta libre cuarta libre de disposición. disposición. esta cuarta mejora yo puedo mejorar la posición de cualquiera de ellos, indistintamente. O sea, mis parientes o mi mujer, por ejemplo, O mis o mis hijos. hijos, nadie más. Nadie más, Ya. nadie más. Por lo tanto, yo podría dejar este cuarto, yo quiero beneficiar a un hijo, podría ese hijo tener incluso más que el cónyuge sobreviviente. Y está también la cuarta libre disposición, donde yo puedo mejorar a los hijos, puedo mejorar al cónyuge sobreviviente, pero también puedo mejorar a cualquier otra persona. Hubo una persona que me ayudó mucho en vida y yo quiero beneficiarle y quiero dejarle algo. Puedo, en virtud de esta cuarta libre disposición, dejarle, pero para eso tiene que hacer testamento. Y esa posición efectiva, cuando quieran hacerla, sí o sí va a tener que ser en un juzgado civil y no en el registro civil. O sea, esta cuarta de libre disposición, esta es la única parte que tú le puedes dejar a quien quieras. Puede quien no quieras. ser pariente tuyo, puede no tener relación sanguínea y se la puedes dejar. Puede ser a una persona natural o una persona jurídica. Yo se la puedo dejar a una fundación, por ejemplo. Perfectamente. Pero insisto, para eso tiene que hacer un testamento. Y un testamento hoy día, ¿dónde se hace? En una notaría. Perfecto. Vamos con preguntas de WhatsApp también que nos están llegando. Claudio, que dice, vivo en la casa de mi mamá que falleció en diciembre del año pasado. Mis hermanos quieren venderla, pero yo no. ¿Qué puedo hacer? A ver, ella tiene derecho tanto como sus hermanos a vivir en esa casa. Los hermanos pueden forzar esa venta, sí la pueden forzar, pero para eso tienen que iniciar un juicio de partición. Un juicio de partición es larguísimo porque primero tienen que pedir la designación del juez partidor y ese juez partidor va a tener que iniciar un juicio. La cuestión, insisto, hoy día estamos en estado de excepción y todos los trámites en los juzgados civiles se están demorando muchos. ¿Cuál es la ¿Cuánto recomendación? podría durar entonces este juicio? Un juicio de partición, un año y medio por lo menos. Un año, año y medio. Y durante ese año ella va a vivir en la casa. Lo que sí podría ocurrir es que ese juez partidor le va a decir a ella que está viviendo en la casa que todo ese tiempo que ella vive en la casa se tiene que valorizar y podría afectar a su cuota testamentaria o a su cuota hereditaria más bien. Claro. ¿Y ahí cuál es la recomendación que tú das, por ejemplo? Es llegar a un acuerdo. Es llegar a un acuerdo de venta en común. Siempre la venta forzada se va a obtener un menor precio que una venta de común acuerdo y llegar a algún tipo de acuerdo. Generalmente puede ocurrir en que esa hermana le ofrece comprar la parte a los otros hermanos, porque los hermanos quieren liquidar, quieren dinero. Y en ese caso es posible que esa hermana pudiera conseguir eventualmente un crédito hipotecario o podría forzar o podría eventualmente decirles, mira, yo te lo voy a pagar en 10 años, estas van a ser las condiciones de pago, pero sí, siempre es importante el diálogo dentro de la sucesión. Perfecto, y además hay que pagarle a los abogados. Vamos a más preguntas de WhatsApp que nos están llegando, Claudio, que dice lo siguiente: mi pareja falleció, no estábamos casados y ahora su ex reclama la casa. Me tengo que ir. Oye, esto que es común. Las parejas, de hecho, no tienen derechos sucesorios, salvo que exista Ninguno. un hijo en común. Ah. Salvo que exista un hijo en común. Pero si no hay hijo en común, la ex, que en este caso pareciera que es la cónyuge sobreviviente, tiene todos los derechos a esa casa. ¿Qué va a tener que hacer esa persona para sacarla? Va a tener que demandarla, sí o sí. Y si tiene hijo en común, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se dividiría esto? Es lo mismo. Aquí, ¿me prestas el borrador? Sí, claro. Aquí volvemos a la situación genérica de lo que hablábamos. la mujer con que está casada. Aquí, si está casada y tienen un hijo, por ejemplo, esa pareja de hecho tenía un hijo, pero nunca se casaron. Ujú. ¿Cómo se va a dividir? Esa cónyuge sobreviviente, que es la ex, va a tener la mitad y ese hijo en común va a tener la otra mitad. Ah. Ese hijo en común, ¿qué podría hacer? Venderle los derechos a esa pareja, a su madre, para que ella tenga los mismos derechos que la cónyuge sobreviviente para estar en esa casa. Y si la cónyuge sobreviviente la quiere sacar, va a tener que iniciar también un juicio de partición. Y si alguien, por ejemplo, está muy enfermo y no está casado con su pareja de años y sigue casado con una ex, por ejemplo, ¿qué puede hacer ahí? No tiene mucho que hacer, lamentablemente, Mari, porque no tiene derechos sucesorios. Hoy día las parejas de hecho no tienen derechos sucesorios y por lo tanto los familiares, los hijos, la ex, pueden reclamar esos derechos y eventualmente iniciar un juicio para sacarla de ahí. ¿Pero no la podría heredar en vida? Es que la herencia en vida no existe. Ah, La herencia en vida no existe. ¿Cuándo se genera la herencia? Cuando fallece una persona. Lo que nosotros escuchamos a veces, la herencia en vida, es una venta ficticia, una venta simulada, donde a veces muchos papás dicen,
a ver, yo me quiero quedar viviendo en esta casa y quiero beneficiar a Juanita, que siempre nos cuidó, etcétera, para que sus hermanos no la saquen. ¿Qué hacen ellos? Le venden, le transfieren la casa a sus hijos y generan un usufructo vitalicio. Es decir, que mientras ellos vivan y mientras su hija más beneficiada viva, nadie los va a poder sacar de ahí. Incluso ellos podrían arrendar esa casa, o ella podría, Juanita, podría arrendar esa casa. Y nadie le va a poder decir nada porque va a tener el usufructo, es decir, el uso y goce de ese bien inmueble. Ya, pero eso está bueno como solución, porque, por ejemplo, si hubiera alguien enfermo en este momento, no tiene hijo en común de su pareja de muchos años, entonces quizás lo que podría hacer es hacer un testamento y dejarle el usufructo, o hacer la venta ficticia. La recomendación ahí es hacer un testamento, sí o sí, para dejar alguna parte de esa casa y esa persona y generar un usufructo en la medida que no afecte las otras asignaciones testamentarias para poder asegurar en vida que esa persona no va a ser expulsada de la casa donde vivió con él. Perfecto, mándenos sus videos ahí, sus preguntas en video al WhatsApp de aquí del programa, también las preguntas al Twitter con el hashtag Buenos Días TVN, pero tenemos la siguiente pregunta, que dice así: mi papá falleció y dejó un papel en el que se desheredaba a una de mis hermanas. Ella insiste que no es legal. ¿Es verdad? ¿Qué se puede hacer? Lo conversamos a la vuelta de la pausa. Nosotros seguimos hablando de porque producto de la pandemia hay muchos seres queridos que han partido. ¿Qué hacer con los bienes de esta persona? En la mayoría de los casos no hay testamento. ¿Cómo hacer la posesión efectiva? ¿Qué pasa cuando no llegan a acuerdo con los otros familiares que también tienen derecho a herencia? Dejamos una pregunta planteada de la gente que ahí nos escribió a nuestro WhatsApp, que decía: mi papá falleció y dejó un papel en el que desheredaba a una de mis hermanas. Ella insiste que no es legal. ¿Es verdad? ¿Qué se puede hacer? El desheredamiento es legal en la medida que se incurra en una de las causales que se establece para el desheredamiento. ¿Cuál es la más común? Cuando se comete un delito en contra del causante. Pero eso tiene que ser calificado por un juez. Ese papelito, lamentablemente tengo que decirle que no es legal. Es una manifestación de voluntad, pero no es legal en la medida que no existe un testamento, en la medida que no existe una calificación de esa causal. Claro, porque ahí se dejó un papelito, pero tendría que haberlo dejado explícito en un testamento. Tiene que haberlo dejado explícito en un testamento primero, y segundo, la calificación siempre le va a corresponder a un juez decir si es que efectivamente ese heredero incurrió en la causal que se está imputando como para desheredarlo. Claro, pero tú dices además, en principio no se puede desheredar, tienen que haber razones puntuales. La ley establece causales especiales para el desheredamiento. La más común, la que yo decía, incurrir en un delito en contra de la persona del causante en vida. Y por lo tanto, aquí lo que tiene que hacer allí la persona que quiere alegar el desheredamiento de esa otra persona es acreditar, por ejemplo, que existe una sentencia condenatoria de ese hijo en contra de su padre, por ejemplo. O sea, se tiene que haber cometido un delito, o hay otras razones. Hay otras razones que son más bien que han ido perdiendo vigencia. A propósito, por ejemplo, si es que un menor de edad no le pidió autorización al padre para contraer matrimonio. Pero nuestras leyes van quedando algo obsoletas y por lo tanto la más común hoy día es haber incurrido en un delito en contra del causante. Pero si un hijo, por ejemplo, a su papá o a su mamá, que ya es un adulto mayor, tiene maltrato psicológico, ¿esa es una razón? Eventualmente podría incurrir en una causal de desheredamiento, pero insisto, aquí tiene que ser calificado por un juez civil si es que todas esas conductas, esas acciones fueron en perjuicio y en desmedro de las habilidades y respecto a la persona y de la dignidad de su padre. ¿Es difícil comprobar algo así, un maltrato, por ejemplo, de parte de un hijo a un padre? Es muy difícil. Para desheredar, es muy difícil. Tenemos más preguntas entonces, vamos con la siguiente, que es a nuestro WhatsApp. Mi abuela que quiere dejar su casa cuando ella fallezca. Yo soy su nieta mayor. ¿Cuál es el trámite que hay que hacer? Hay que distinguir, si es que la abuela solamente tiene esa casa, no le va a poder dejar como testamento esa única casa porque va a estar afectando a otros herederos que son forzosos. La única posibilidad ahí, insisto, es hacer la transferencia en vida para que se pueda asegurar. Lo que podría asegurar es un testamento que, a propósito de la cuarta libre disposición y se pueda valorizar de esa forma, le deje el usufructo vitalicio a esa nieta para que no la saquen de esa casa, pueda usufructuar, pueda sacar renta de esa casa, pero esa casa me parece que existiendo hijos, existiendo cónyuges, si es que eventualmente hay un abuelito,
no la va a poder dejar solamente para esa nieta mayor. En teoría ella no la podría vender, solamente podría usarla por el usufructo que le dejaran en un testamento. Y solamente imputando al cuarto de libre disposición que hablábamos delante. Claro, o arrendarla, o esta cuarta libre disposición Así que tú es. nos dices. Pero tiene que haber testamento, sí o sí. Perfecto, ahí tiene que haber testamento. Más preguntas entonces a nuestro WhatsApp con el hashtag también Buenos Días TVN. Usted nos puede escribir sus preguntas y dice, hola, disculpe, una consulta. Fallecieron los papás de mi suegro y quedó con una casa que quedaron 3 hijos. Ahora falleció mi suegro. Quiero saber si le corresponde algo de esta casa a mi suegra. Por supuesto, le corresponde. Porque las personas no solamente heredan personalmente, sino la ley ha establecido que las personas pueden heredar por derecho de representación. Es decir, si es que un padre tenía 3 hijos y esos hijos tenían a su vez hijos, es decir, habían nietos, si es que ese hijo, entre medio, falleció, quienes van a heredar sí o sí van a ser esos nietos por derecho de representación. Claro, perfecto. Y ahí la suegra tiene que haber estado casada con el suegro. Tiene que haber si no, estado no. casada, efectivamente, tiene que haber estado casada. Perfecto. Más preguntas entonces nos siguen llegando con nuestro hashtag Buenos Días TVN. Vamos a otra consulta que dice, hola, mi nombre es Katherine. ¿Cómo estás, Katherine? No tengo hijos. ¿Cómo lo podría hacer para dejar herencia a mis hermanos? Testamento, muy fácil. Tiene que hacer... A ver, si es que no tiene hijos... ¿No heredan los papás ahí? A ver, si es que no tiene hijos, a mí me explicaban en la escuela que el cariño baja, después sube y después va para los costados. Es decir, si no hay hijos, hay que ver si hay padres, hay ascendientes. Si es que no hay hijos, no hay padres, los hermanos son los que heredan. En ese caso, van a heredar todos de forma igual, se va a repartir equitativamente, y si es que ella quiere beneficiar a alguno, el consejo es testar, y en ese caso solamente, en el fondo no solamente, va a poder dejar la mitad de la herencia beneficiando a uno de sus hermanos. A ver, pero no entiendo una cosa. Si están los papás vivos, ¿hereda automático todos los papás a menos que deje un testamento donde hereda a los hermanos? Efectivamente, si es que están los papás, va a llegar todo a los padres, salvo que él deje testamento, y en ese caso, si es que él deja testamento, va a poder beneficiar con 1/4 de ese patrimonio a uno de sus hermanos. Ya, o sea, podría mejorarlo solo en 1/4. Podría mejorarlo en el fondo, no solamente mejorarlo, podría dejarlo solamente 1/4. Claro, podría dejarle solamente 1/4. Más preguntas entonces, nos están llegando hartas preguntas, Claudio, aquí al WhatsApp. Dice, mi padre falleció y tenemos una posesión efectiva pendiente, que tú estás diciendo que son muy lentas. Mi padre se volvió a casar. ¿La nueva esposa tiene derecho a algo? A mucho. Si tiene derecho, la nueva esposa es cónyuge sobreviviente y por lo tanto tiene todos los derechos que tiene un cónyuge sobreviviente, y va a tener, si es que no hay un testamento, va a ser una posesión efectiva intestada, claro, ahí y lo le va a tenemos. corresponder la mitad de esa herencia, sí o sí, y el resto se va a dividir entre todos los hijos. Ya, o sea, la mitad a su nueva señora A la y nueva esposa. la otra mitad a todos los hijos. Así es. A menos, o sea, ¿siempre le corresponde la mitad o ahí podría dentro de la cuarta de mejora quitarle un poco? Está acá la cuarta de mejora nomás. No. Es que si hay testamento, aquí se divide y queda la mitad legitimaria, y por lo tanto la otra mitad es la que se divide en cuarto de libre disposición y cuarto de mejora. O sea, Pero le si no corresponde la dejó, mitad. en este caso, no dejó testamento, se va a dividir por mitades. Cónyuge sobreviviente y el resto son los hijos. Sí, Clarito. Eso si no hay testamento, y si hay testamento también. Si hay testamento, podría beneficiar a alguno de los hijos, podría haber beneficiado a alguno de los hijos. O quizás a la mujer también. Quizás a la nueva esposa podría haber dejado un usufructo vitalicio en favor de la señora para asegurar que los hijos no la van a sacar de ahí. Perfecto. Seguimos con más preguntas que nos están llegando y dice así. Hola, buenos días. Somos 3 hermanos, pero mi mamá quiere dejarme la casa a mí. En la notaría nos dijeron que un testamento no es válido, ya que los 3 tenemos los mismos derechos. ¿Existe otra posibilidad para que la casa quede a mi nombre? La casa aún se está pagando. Claudio Valdivia responde esta pregunta bien relevante a la vuelta a la pausa. Vamos con Claudio Valdivia resolviendo sus dudas. Si tiene preguntas, por ejemplo, porque falleció un ser querido, ¿qué pasa con los bienes de esa persona? ¿Qué pasa con la posesión efectiva? Todas esas consultas las estamos aquí contestando con nuestro abogado. Vamos a pasar a la siguiente, que la dejamos antes de la pausa comercial, y dice, hola, buenos días, somos 3 hermanos, pero mi mamá quiere dejarme la casa a mí. En la notaría nos dijeron que un testamento no es válido, ya que los 3 tenemos los mismos derechos. ¿Existe otra posibilidad para que la casa quede a mi nombre? La casa aún no está pagada.
Ese testamento no es válido porque está afectando a herederos forzosos, asignaciones forzosas en una herencia. Y por lo tanto, yo no le puedo dejar una casa y dejar sin nada a los demás herederos. Eso es correcto lo que le dijeron en la notaría. ¿Cuál es la única alternativa? Es hacer una transferencia en vida y que el padre le ceda todos los derechos que tiene en esa casa a su hija. La cuestión es que tiene deuda. Hoy día, insisto, esa casa se podría vender. Sí se podría vender, pero va a seguir con la hipoteca, gravámenes y prohibiciones que la casa tiene si es que hubiera, por ejemplo, un dividendo, un crédito hipotecario asignado. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando el familiar que yo tengo muere y tiene deudas? ¿Se heredan esas deudas? Depende cómo yo haga la posesión efectiva. Y ahí existe un beneficio de inventario. Hay un cuadradito cuando uno llena el formulario de la posesión efectiva en el registro civil que es muy importante, que pasa desapercibido, que dice beneficio de inventario. ¿Qué significa el beneficio de inventario? Es decir, que yo voy a recibir el patrimonio de esa causante solo hasta el monto que alcanza a cubrir las deudas. Todo lo que exceda las deudas a ese patrimonio, yo no voy a responder. Pero para eso tengo que aceptar esa herencia con beneficio de inventario. Es muy importante que marquen ese cuadradito que está en el formulario de posesión efectiva del registro civil. Oye, esta pregunta es bien típica porque uno muchas veces ha escuchado que te dicen, oh, no, a mí, mi papá me dejó pura deuda. No, pero si hay un patrimonio que alcanza a cubrir las deudas y va a quedar un saldo, tienen que hacer la posesión efectiva con ese beneficio de inventario y va a quedar el saldo, el restante. Pero si ese patrimonio no alcanza. No solamente ese patrimonio va a responder a deudas, pero él no va a quedar con las deudas de su padre. Eso es lo importante y por eso tienen que llenar ese cuadradito que aparece en el formulario. Ya, bien importante eso. Seguimos con más preguntas. Claudio Valdivia, 11 de la mañana con 23 minutos y nos escribe: mi mamá falleció hace pocas semanas. ¿Puedo heredar sus fondos de AFP? Le mandamos la condolencia y también a esa persona. Cuando muere una persona hay muchos trámites que hacer. Y a veces uno está con el dolor y uno no sabe qué hacer, a dónde ir primero, qué información o qué orientación pedir. Se puede pedir los fondos de AFP. La recomendación que yo le podría hacer es que vaya a la AFP donde estaba su mamá y saque un certificado de cuotas de AFP. Y ese certificado de cuotas de AFP lo tiene que incorporar dentro de la posesión efectiva. Hay un margen, hay un cuadrado donde se tiene que incorporar ese certificado. No haga la posesión efectiva y después vaya a la AFP. La recomendación es que primero vaya a la AFP de su madre con el certificado de función, con el certificado de nacimiento, y pida ese certificado de cuotas de AFP que tenía la madre. O sea, se hereda entonces. Sí, se hereda. ¿Y ahí cómo es? ¿Te tienen que ir pagando por cuotas hasta que se acaba la plata o tú puedes retirar toda la plata? Es una forma de valorización que hace la AFP respecto a las cuotas. Pero sí hay fondos de la AFP que se pueden heredar, sin duda. Perfecto. Más preguntas entonces con el hashtag Buenos Días TVN, que dice así: ¿cómo se reparten todos los bienes en el interior de una casa? O sea, los muebles, los televisores, todas esas cosas, las mesas. Cuando yo hago una posesión efectiva tengo dos alternativas. Primero, hacer un inventario detallado de todo lo que había: el mueble, la cocina, el velador, el comedor, el refrigerador, el televisor. O basarse en la presunción del 20% de que los bienes muebles es el 20% del valor del inmueble. Si es que hay discusión respecto de los bienes al interior de la casa, la recomendación es hacer el inventario. ¿Cómo se van a dividir? Si es que no hay un acuerdo, lamentablemente van a tener que ir a un juicio. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando hay alguien que está muy grave y el hijo se lleva los muebles de la casa y no están registrados? Dicen, no, pues si a mí mi mamá me dijo que me los llevara, por ejemplo. ¿Ahí se lo descuentan de la herencia o no tienen cómo comprobarlo? Es muy difícil, va a ser un tema de prueba respecto. Yo he visto, incluso en herencia, en que, uno conoce a la familia a veces cuando fallece una persona. Y lamentablemente he escuchado muchas veces lo que tú dices, Mari, y cuál es el extremo de los casos: hacer denuncias respecto de que hay hurto o hay apropiación indebida respecto de que un hijo estaba encargado de tener algo y después se lo apropió. Perfecto. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo estoy casada con separación de bienes? ¿El cónyuge hereda de la misma manera o no? Depende del patrimonio que tenga ese cónyuge separado de bienes. Muy buena pregunta, porque aquí es medio complejo para
a nosotros en la Escuela de Derecho, los gananciales eran por lo menos una semana de clase para explicar cómo se tenían que renunciar a los gananciales en un caso de una persona que era separada de bienes o que tenía patrimonio reservado, una mujer que tenía patrimonio reservado. La regla general es que tendría que renunciar a los gananciales para ir y concurrir a la herencia como cualquier heredero. Pero ahí hay muchas excepciones, depende de cómo adquirió ese bien y por lo tanto se va a tener que estar mucho a la fecha de la adquisición de ese bien, sea inmueble o mueble, o los valores que haya adquirido, y también el estado o el régimen de bienes que estaba vigente en ese momento. O sea, ¿hay diferencias, por ejemplo, cuando hayan bienes que se compraron fuera del matrimonio antes de casarse? Sin duda, porque eso... Ahí la diferencia va a ser en el haber propio, en el haber social, en el haber de la persona que está sujeto a la administración del marido, en el caso que no existiera en el caso que existiera una sociedad conyugal donde el marido, imagínense, siglo XXI, es el que administra los bienes de la sociedad conyugal y la mujer no tiene ningún derecho a reclamar. Oye, hay que cambiar eso, es increíble que todavía, como tú bien dices, 2021 sigue existiendo así. Más preguntas de Twitter tenemos también. Nina Doca nos dice lo siguiente: si no tengo hijos, soy soltera, soy tutor de un sobrino y también vive conmigo otro sobrino. ¿Puedo dejar mis cosas a ambos por partes iguales solo a ellos? Podría dejarlo en la medida que no tenga padres. Si tiene padres vivos, ellos van a heredar. La recomendación es que deje testamento a todo evento, para que en el caso de que cuando ella fallezca sus padres ya no estén, esos sobrinos puedan heredar de la forma como ella hoy día está pidiendo. Sí, porque además antes de los sobrinos, si los papás no estuvieran, heredarían sus hermanos. Están los tíos, efectivamente. Y por lo tanto, si es que quiere beneficiar de alguna manera o mejorar la posición de esos sobrinos, sí o sí tiene que dejar testamento para al menos dejar la mitad de su herencia. Perfecto. Más preguntas de Twitter de María Ayala Tocaya aquí. ¿Qué pasa si me casé con separación de bienes? ¿Cómo es la herencia para mi esposo y 3 hijos si yo me muero? Lo hablábamos un poquitito antes. Lo hablamos antes. Va a depender si es que ya tiene patrimonio reservado o no tiene patrimonio reservado y si tiene bienes o no tiene bienes. Si es que se casó separada de bienes y no tiene bienes, no va a tener gananciales que renunciar y por lo tanto va a concurrir como nosotros lo estábamos explicando antes, es decir, con el doble de lo que le corresponde a cada hijo. Oye, acá hay también temas bien interesantes porque hay mucha crítica en torno al impuesto a la herencia. Por ejemplo, cuando yo recibo una herencia, ¿por qué el impuesto a la herencia se cobra antes de que la persona que heredó pueda vender algo? Porque muchas veces tú no tienes la plata para el impuesto que te están cobrando. ¿Qué se hace ahí? Es así, es un problema hoy día que tienen los herederos y muchas personas que... previendo esa dificultad que van a hacer en su heredero, disponen anticipadamente de sus bienes haciendo la transferencia a su hijo o distribuyendo su patrimonio como ellos creen que debiera ser distribuido en vida. Eso no es herencia en vida, eso es lisa y llanamente transferencia de sus bienes. ¿Para qué? Para también evitar ese impuesto a la herencia y las dificultades que pudieran tener los herederos para pagar ese impuesto. ¿Hay exenciones legales para los herederos dependiendo de la cercanía? Sí. Pero esas exenciones para grandes patrimonios o un inmueble que puede costar 100 millones de pesos es bastante mínima y por lo tanto no va a alcanzar a cubrir la exención para que esas personas puedan, o más bien tengan que pagar un impuesto a la herencia. ¿Cuánto hay que recibir de herencia para pagar un impuesto a la herencia? Va a depender de la cercanía del heredero. En la medida que son más cercanos, la exención es mayor y vamos a estar hablando de unidades pero tributarias ¿todos anuales. pagan impuesto a la herencia o no todos? Todos pagan impuesto a la herencia, pero va a depender el monto que reciban en la herencia para determinar la exención, primero por la cercanía y si es que hay un saldo que pagar. Es decir, cuando ustedes hagan la posición efectiva, lo más complejo de ese formulario es el formulario de servicio de impuestos internos. Primero, porque se tiene que distribuir ese impuesto en todos los herederos. Y una vez con la asignación de cada heredero se va a ver si es que esa asignación se alcanza a cubrir con la exención, que estamos hablando de 600 unidades tributarias anuales, anuales, si es que no me equivoco, para ver si es que esa asignación quedó exenta o va a tener que pagar un saldo. Claro, y ya está más complejo. Más preguntas de la gente. Pasamos a la siguiente del impuesto a la herencia. Estamos hablando ahora de las herencias en general. ¿Cómo es la herencia cuando el que muere primero es un hijo? ¿Los padres pueden heredar lo suyo? Nos lo responde Claudio Valdía, nuestro abogado, a la vuelta a la pausa. Vamos a seguir hablando del tema que veníamos conversando, María Luisa,
las herencias y cómo también abordar todos los trámites que están relacionados a ello. Sí, que algunos son bien enredados, complejos, sobre todo que la gran mayoría no deja herencia. Como ahí nos explicaba Claudio Valdía, teníamos una pregunta que dejamos planteada antes de la pausa, que la vamos a leer nuevamente, Claudio, para que tú la puedas responder, que dice así: ¿cómo es la herencia cuando el que muere primero es un hijo? ¿Los padres pueden heredar lo suyo? La herencia se puede heredar, valga la redundancia, personalmente o representado. Ahí quien tiene la representación de ese hijo, si es que tiene hijos a su vez, son sus hijos, no es el padre. Exacto. Si es que ese hijo no tiene hijos, esa porción acrece a los demás hijos. Por lo tanto, no es que el padre tenga más derecho en esa herencia, sino que esa parte, esa porción de herencia del hijo que falleció sin tener representación va a crecer a todos los demás herederos indistintamente. Que en general son los papás, entonces. Que si es que no hay generalmente hijos. son los papás o los demás hermanos. ¿Pero primero heredan los papás o se reparten No, se va a parte repartir. igual? Se va a repartir entre todos los herederos esa porción. En el fondo, esa porción de ese hijo que falleció desaparece. Perfecto. Tenemos preguntas de Twitter también, Claudio. La siguiente que vamos a pasar a leer, que dice así, no leo muy bien, así que me voy a acercar aquí al monitor. Dice: hola, mi papá falleció el año pasado y quedó un auto que quiero vender que era de él, pero tengo una media hermana. Al vender, sí o sí tengo que darle aviso y repartimos la mitad. Saludos y gracias. Saludos también a ti, nenita. Para la herencia no hay medios hermanos. Hay hermanos y punto. ¿Ya? Eso es la primera aclaración. Por lo tanto, si ese padre tenía 2 hijas, esas hijas heredan de la misma forma. La pregunta es, si ese auto estaba a nombre de su padre, ese auto tiene que haber sido incorporado dentro de la posesión efectiva. Y esa posesión efectiva tiene y va a salir a nombre de esas 2 hijas. Ojo, cuando yo pido una posesión efectiva, aun cuando se me olvide alguno de mis hermanos, el registro civil, conforme a sus registros, igual los va a incorporar. Automático. Automáticamente. Por lo tanto, esos olvidos de hermanos que yo no me acordaba que tenía un hermano, esos Ya, no sirven. ¿y qué pasa, por ejemplo, si hay un hijo que nunca fue reconocido y de repente están estas 2 hermanas en una herencia y llega una persona que no conocen y dicen: yo también soy hijo, lo que pasa es que no estoy reconocido? Pero soy hijo sanguíneo. Podría inicialmente, conforme a antecedentes muy justificados, muy calificados, iniciar un juicio de reconocimiento de paternidad póstumo. ¿Qué significa eso? Que a esa persona van a tener que sacar una muestra de sangre y lo van a tener que ir al cementerio, sí o sí. O sea, es preferible que lo haga cuando está enferma esa persona. Cuando por está ejemplo. enferma, cuando está en vida. Si no, va a ser muy complicado engorroso. porque lo va a tener que hacer de manera póstuma y va a tener que demandar a los hermanos. Y ese hijo, si se comprueba que es hijo genéticamente sanguíneo, ¿qué pasa? ¿Ahí se reparte en partes iguales? Se va a repartir en partes iguales. Insisto, para la ley no existen medios hermanos ni medios hijos. Son hijos y punto. Y por lo tanto tienen los mismos derechos. ¿Y no puede reclamar más esa persona por no haberlo mantenido el padre cuando era niño, por ejemplo? No, ninguna. Más preguntas de las redes sociales tenemos aquí en Twitter. Dice lo siguiente. Dice Laura: buenos días, si quisiéramos vender un terreno, somos 3 hermanos, ¿tenemos que estar los 3 de acuerdo? Tienen que estar de acuerdo primero en vender y tienen que estar de acuerdo en el precio y a quién se lo van a vender. Es decir, son 3 cosas en las cuales se tienen que poner de acuerdo. Si es que no hay acuerdo, van a tener que ir a un juicio de partición, sí o sí. Y es muy caro ahí porque además tienen que pagar abogados las 2 partes si no llegan Un a juicio de acuerdo. partición es muy caro porque es un procedimiento judicial primero en el nombramiento del juez partidor, si es que no hay testamento y ese testador no ha dejado ese juez partidor designado. Y segundo, van a tener que hacer ese juicio de partición. Y ahí van a tener que pagar a varios abogados. ¿A quiénes van a tener que pagar? Al juez partidor, van a tener que pagar al secretario y van a tener que pagar cada una de las partes sus respectivos abogados. Por lo tanto, del 100% que le podría haber correspondido, ¿les va a llegar cuánto? ¿El 70%? ¿El 60%? ¿Y ahí qué pasa? ¿Qué puede hacer ahí, por ejemplo, uno de los hermanos que diga el que mejor situación económica tiene es el que no quiere vender y al otro no tiene la plata para pagar un abogado? ¿Cómo lo puede hacer ahí? La Corporación de Asistencia Judicial, ir a la Corporación de Asistencia Judicial o acudir a un abogado y decirle: mire, yo te voy a pagar con los resultados de este juicio, yo tengo derecho, y ahí el abogado perfectamente podría ir más bien a resultas del juicio que a honorario a tu evento. Ya, pero si entra ese juicio se va a demorar bastante, tú nos decías Por lo probablemente menos un por lo año y menos. medio va a estar en un juicio de partición. Sí o sí. Seguimos con más preguntas, Claudio, de redes sociales. Entonces vamos a Twitter, que pregunta lo siguiente: soy mamá soltera con un hijo,
No quiero que el papá de mi hijo se quede con la casa que compré sola. En caso de que me pase algo, ¿puedo dejar otro tutor legal? ¿Qué trámite tengo que hacer? Buena esta pregunta, porque esto se da harto, Claudio. Uno varias veces ha escuchado esto que qué pasa, que quedo desprotegido, no tengo a quién dejárselo y él es el tutor legal. Pues quedas con la plata si es menor de edad. El padre va a ser el tutor legal, va a tener el cuidado personal, va a tener la patria potestad y por lo tanto va a tener la administración de ese hijo menor de edad. Si es que ese hijo ya no va a ser menor de edad, va a tener la libre administración de sus bienes, sí o sí. Pero el padre, ojo, si es que, por ejemplo, deja un inmueble y ese hijo tiene 12 años y dice, no, yo voy a vender esta casa. Eso mismo, va a tener que pedir la autorización de un juez para vender esa casa. Y ese juez de familia le va a pedir la razón de la venta y qué va a pasar con ese dinero y va a tener que justificar muy bien los resultados de ese dinero, a dónde van a ir. Es decir, no es que siendo representante, si es que ella fallece y el padre asume la patria potestad y el cuidado personal de ese hijo, no es que pueda vender libremente los bienes de ese hijo menor de edad. Ya, pero por ejemplo, porque esto puede dar mucha rabia, ¿cuántas mamás hay que se hacen cargo de su hijo? Los papás desaparecen y, por ejemplo, aquí está el papá que desapareció, de repente le pasó algo a ella, pero claro, tiene la tuición legal el padre por ser el padre, por supuesto, pero no tiene una propiedad y tiene solo un monto en efectivo que le quiere dejar al hijo. Y el papá puede decir, bueno, pero yo soy el tutor y me lo tengo que gastar en su cuidado. Ahí la recomendación es que si hay una red familiar, por ejemplo, hay abuelos, hay tíos que han tenido un vínculo de ese hijo, es que puedan discutir el cuidado personal de ese hijo para tener la patria potestad y tener la administración de ese niño. Padres que, más bien, aparecen después de 10 años versus una familia materna que siempre ha estado presente, un juez de familia sin duda debiera preferir a esa familia materna más bien, y por lo tanto esa familia materna, que son generalmente los abuelos o tías, que son hermanas de la madre fallecida, van a poder tener el cuidado personal y van a poder tener la patria potestad de ese hijo y por lo tanto van a tener la administración de esos bienes, sean dinero, sea un bien inmueble, por ejemplo. Ya, debiera ser fácil, no una guerra mundial entrar en esa discusión si era un papá ausente. Si es que era un papá ausente, claramente la familia materna va a tener la preferencia, sí la debiera tener. Perfecto, seguimos con más preguntas en nuestro Twitter para Claudio Valdivia, nuestro abogado Cristian Fuentes, que no es el actor, es otro que le mandamos saludos. Hay fecha límite para reclamar por unas propiedades que ahora me enteré que dejó mi papá. Gracias. La regla general indica que no. Yo siempre puedo hacer una posesión efectiva, yo siempre puedo hacer, sea testamentaria o sea intestada. ¿Cuál va a ser el riesgo de que si, por ejemplo, se hizo la posesión efectiva y hubo otros herederos que se avivaron y, por ejemplo, tomaron posesión, o otras personas regularizaron porque vivieron mucho tiempo ahí a través de bienes nacionales, hay plazos de prescripción, 5 años, o eventualmente 10, a lo más, que si una persona se apropió irregularmente de una propiedad, podría después alegar la prescripción adquisitiva y en ese caso poco podría hacer. Por lo tanto, siempre la recomendación es hacer un buen inventario de las cosas que deja una persona y ver, por ejemplo, en Servicio de Impuesto Interno, ir a los conservadores de bienes raíces. Hoy día es mucho más fácil ver en línea qué patrimonio tenía una persona. Y en ese sentido la recomendación es, fallece una persona, hacer ese inventario. ¿Y de qué depende que prescriba en 5 años y no en 10, por ejemplo? La buena o mala fe del adquirente. Si es que hay mala fe, 10 años, hasta 10 años. Si es que hay buena fe, si es que hay un tercero poseedor que le compró a uno no teniendo derechos o teniendo medios derechos, ese tercero de buena fe perfectamente podría alegar prescripción adquisitiva después de 5 años. Perfecto, seguimos respondiendo todas las consultas que ustedes tengan. Ahí tenemos el hashtag Buenos Días TVN, tiene consulta, perdió un familiar querido, no sabe bien cómo funciona el tema de la herencia, no dejaron herencia. Tenemos más consultas aquí, Claudio, porque dice Marcela Paz: hola, mis papás tienen una casa y tengo entendido que el impuesto a la herencia es muy alto. Mi hermano está pensionado por invalidez y yo estoy sin trabajo. ¿Cómo podemos comprarla si no tenemos suficiente dinero como para acreditar la compra de la casa ante el Servicio de Impuesto Interno? Esto es lo que hablábamos antes, que qué complejo es cuando te cobran el impuesto a la herencia y tú no tienes la plata para pagarlo. Es una muy buena pregunta porque cuando uno hace una transferencia, una herencia en vida, generalmente muchas personas dicen, no, yo te voy a vender la casa. Y esa persona no tiene cómo justificar ingresos ante el Servicio de Impuesto Interno. Por lo tanto, pone en riesgo y pone en aprieto a esa persona que está adquiriendo. La idea es que esa persona sí pueda justificar que tiene los ingresos para poder comprar esa casa de alguna forma.
hubo servicio, de alguna forma algún tipo de compensación, alguna forma de un pago de ese hijo a su padre, por ejemplo a través de cuidado, que perfectamente podría ser una forma de pago de un hijo. No debiera existir un precio por eso, pero en fin, podría pactarse. La cuestión es que si no tiene dinero suficiente, ahí el impuesto a la herencia hay que ver cuánto es el inmueble. Si el inmueble, estamos hablando de un inmueble de 50 millones, 60 millones, hay 2 o 3 hijos, me parece que la exención les va a alcanzar como para pagar un impuesto muy bajo. Ya, pero el impuesto a la herencia entonces se puede atrasar y se puede decir, mira, yo no tengo la plata ahora, el día que se venda la propiedad de mis papás, yo pago el impuesto a la herencia. No, va a tener que pagar el impuesto a la herencia, va a tener que acreditar el pago del impuesto a la herencia para poder inscribir ese bien en el conservador de bienes raíces. ¿Sí o sí? Oye, quiero contarte, Claudio, que nos llegaron más o menos 900 preguntas de la gente. 1000 preguntas me dicen último cómputo, así que 2000 me dicen ahora último cómputo. Gracias, Claudio Valdivia, como siempre, nuestro abogado, a toda la gente que nos escribió a nuestro WhatsApp. Oye, han estado a lo largo del programa muy participativos en las distintas secciones, así que muchas gracias a todos ustedes. Y